La noticia cayó como un trueno en el mundo de la música latina. Durante décadas, su trombón marcó el pulso de una generación entera. Sus arreglos cambiaron para siempre la historia de la salsa. Y su nombre se convirtió en sinónimo de carácter, audacia y revolución musical. Pero ahora, una historia inesperada ha comenzado a circular, y ha dejado a miles de seguidores en shock. Durante días, rumores silenciosos recorrieron las redes sociales y los círculos cercanos al mundo de la salsa. Se hablaba de problemas de salud, de un silencio inusual, de una ausencia que muchos no sabían cómo explicar. Hasta que finalmente apareció un testimonio que sacudió por completo a quienes crecieron escuchando su música. Según ese relato difundido recientemente, el legendario trombonista y productor Willie Colón habría pasado sus últimos días luchando contra una delicada afección pulmonar en un centro médico del estado de Nueva York. La escena descrita es profundamente íntima, no hubo grandes anuncios ni despedidas públicas, no hubo cámaras ni titulares preparados. Solo una habitación de hospital, un ambiente silencioso, y una familia reunida alrededor de un hombre que cambió la historia de la música latina. De décadas, el mundo lo vio como una leyenda del escenario, como uno de los arquitectos del sonido que convirtió a la salsa en un fenómeno global. Pero en ese momento final no estaba el artista, estaba el padre, el esposo, el hombre que había dedicado su vida a contar historias a través de su trombón. Para millones de personas, Willie Colón no era solo un músico. Era una figura que representaba la fuerza cultural de toda una comunidad. Desde el Bronx hasta América Latina, sus canciones se convirtieron en banda sonora de barrios, fiestas, recuerdos y luchas. Temas como Calle Luna, Calle Sol, Aguanile o Pedro Navaja no fueron simples éxitos radiales. Fueron relatos urbanos convertidos en música, historias que hablaban de la vida real de quienes caminaban por las mismas calles que inspiraron sus letras. Por eso, cuando comenzó a difundirse la noticia de su partida, el impacto fue inmediato. En cuestión de horas, miles de personas comenzaron a recordar conciertos, discos y momentos que marcaron sus vidas. Muchos escribieron que con su música aprendieron a sentirse orgullosos de sus raíces. Otros recordaron cómo sus canciones narraban las dificultades y sueños de los inmigrantes latinos en Nueva York, convirtiendo cada melodía en una especie de crónica emocional de toda una generación. Pero detrás del artista había también una historia mucho más profunda. Una historia que empezó lejos de los escenarios, en las calles duras del sur del Bronx. Un barrio donde nada era fácil, y donde cada oportunidad debía ganarse con disciplina y perseverancia. Fue allí donde un joven con un trombón demasiado grande para su edad, comenzó a imaginar un futuro distinto. Nadie podía sospechar entonces que aquel muchacho terminaría transformando la música latina para siempre. La trayectoria de Willie Colón no se explica solo por el talento. Su carrera fue el resultado de una mezcla explosiva de intuición, valentía, y una capacidad extraordinaria para reconocer el poder de las historias. Supo identificar voces únicas, formar alianzas que cambiarían la salsa y abrir puertas a artistas que terminarían convirtiéndose en leyendas. A lo largo de más de 4 décadas de carrera, grabó decenas de discos, produjo proyectos históricos y participó en algunas de las colaboraciones más influyentes de la música latina. Pero su mayor logro quizá no fue la fama ni los premios. Fue haber demostrado que la salsa podía ser mucho más que música para bailar. Podía ser una forma de contar la vida, de denunciar injusticias y de reflejar la identidad de millones de personas. Hoy, mientras el mundo vuelve a escuchar sus canciones con una mezcla de nostalgia y admiración, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo llegó un joven del Bronx a convertirse en uno de los arquitectos más importantes de la música latina? Historias escondidas hay detrás de los discos que cambiaron la salsa. ¿Y qué momentos marcaron realmente la vida de un hombre que nunca quiso ser llamado maestro porque siempre decía que solo contaba historias con su trombón? Para entender la dimensión real de su legado, hay que regresar al principio, a las calles frías del Bronx donde todo empezó.
a los primeros instrumentos, a los ensayos improvisados, y a los encuentros que terminarían dando forma a una revolución musical que nadie vio venir. Para comprender cómo comenzó realmente esta historia, hay que regresar a un lugar muy distinto de los escenarios iluminados donde el mundo conocería más tarde a Willie Colón. Hay que regresar al sur del Bronx de los años 60. Un barrio duro, lleno de contrastes, donde el invierno parecía más frío que en cualquier otro lugar, y donde cada esquina tenía su propia historia de lucha. Fue allí donde creció el joven Willie Colón, hijo de inmigrantes puertorriqueños que llegaron a Nueva York buscando oportunidades. El barrio no regalaba nada. Las calles eran difíciles, los recursos escasos y el futuro muchas veces parecía incierto. Pero en medio de ese entorno, también existía algo poderoso. Una mezcla cultural vibrante, donde la música era parte de la vida cotidiana. En las ventanas abiertas de los edificios se escuchaban boleros, son cubano, jazz y ritmos caribeños que viajaban de un apartamento a otro. Aquella mezcla de sonidos se convirtió en la primera escuela musical del joven Willie. Antes de aprender teoría o armonía, aprendió a escuchar. Desde muy pequeño, mostró una sensibilidad especial hacia los instrumentos. No era el típico niño que tocaba por curiosidad y luego se cansaba. Cuando tomaba un instrumento, parecía obsesionarse con entender cada sonido. Pasaba horas repitiendo las mismas notas hasta que coincidieran exactamente con lo que imaginaba en su cabeza. Uno de sus primeros instrumentos fue el clarinete. A los 11 años ya lo dominaba con una seguridad sorprendente para su edad. Sin embargo, su curiosidad musical no se detenía ahí. También comenzó a experimentar con la trompeta, buscando siempre nuevos desafíos que lo obligaran a superarse. Pero fue el trombón el instrumento que terminaría cambiando su destino. El trombón tenía algo que lo fascinaba profundamente. No era un instrumento discreto ni suave. Tenía carácter. Tenía presencia. Su sonido podía ser poderoso, directo, casi desafiante. Y ese estilo encajaba perfectamente con la personalidad del joven músico que crecía en las calles del Bronx. Mientras otros adolescentes pensaban en divertirse después de la escuela, Willie prefería encerrarse a practicar. Muchas veces lo hacía en silencio durante la noche, para no despertar a los vecinos. Repetía escalas, improvisaba melodías y trataba de encontrar un sonido propio. Aquella disciplina temprana marcaría su carácter para siempre. No creía en el talento sin esfuerzo. Para él, cada nota tenía que ganarse. En el barrio también comenzaron a surgir pequeñas oportunidades para tocar en público. Eran clubes modestos, lugares donde músicos jóvenes podían probar suerte frente a audiencias reducidas. Pero incluso, en esos espacios pequeños, Willie mostraba una energía que llamaba la atención. Su forma de tocar no era tímida, era intensa. Había una fuerza especial en cada frase musical, que hacía que la gente girara la cabeza cuando comenzaba a tocar. Fue precisamente en uno de esos pequeños escenarios donde ocurrió el primer momento decisivo de su carrera. Un día, mientras tocaba en un club del Bronx, su talento llamó la atención de una figura clave en la historia de la música latina. Se trataba de Johnny Pacheco, uno de los arquitectos del movimiento salsero que estaba naciendo en Nueva York. Pacheco tenía un oído extraordinario para detectar talento, y cuando escuchó a aquel adolescente con el trombón, supo inmediatamente que estaba frente a algo especial. No era solo técnica, era actitud, era identidad. Poco tiempo después, Pacheco le ofreció integrarse a Fania Records, el sello discográfico que estaba comenzando a redefinir el sonido latino en Estados Unidos. Para muchos músicos, entrar a Fania era un sueño que tomaba años de carrera. Para Willie Colón ocurrió cuando apenas tenía 15 años. Era un salto enorme para alguien que aún estaba terminando la adolescencia. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel joven no solo iba a adaptarse al mundo profesional de la música, iba a sacudirlo por completo. En los estudios de grabación de Fania, comenzó a formarse una nueva generación de artistas que terminaría revolucionando la salsa.
Allí, entre arreglos musicales, sesiones intensas y largas noches de experimentación, Willie Colón empezó a construir su estilo. Su visión no era la de un músico tradicional. Quería que la música contara historias reales. Historias de la calle, del barrio, de la vida cotidiana de los latinos en Nueva York. Y muy pronto aparecería otra figura que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Un cantante con una voz única, un artista capaz de transmitir dolor, alegría y nostalgia en una sola frase. Ese encuentro marcaría el inicio de una de las alianzas más legendarias en la historia de la salsa. El encuentro que cambiaría la historia de la salsa ocurrió en un lugar que parecía completamente ordinario. No fue en un gran escenario ni en un estudio de grabación lleno de productores famosos. Fue en una pequeña tienda de discos llamada Casa Alegre en Nueva York. Un lugar donde músicos jóvenes trabajaban durante el día mientras soñaban con el futuro que querían construir en la música. Allí coincidieron dos jóvenes que todavía no imaginaban la magnitud de lo que estaban a punto de crear. Por un lado, estaba Willie Colón, el trombonista que comenzaba a llamar la atención dentro de Fania Records, con su energía audaz y su forma directa de construir arreglos musicales. Por el otro estaba un cantante con una voz completamente distinta a lo que la salsa había escuchado hasta ese momento. Ese cantante era Héctor Lavoe. La primera impresión que muchos tenían de Lavoe era su timidez. No parecía el tipo de artista que dominaría escenarios gigantes. Pero cuando comenzaba a cantar, todo cambiaba. Su voz tenía una mezcla única de fragilidad y fuerza. Podía sonar melancólica en un instante, y en el siguiente encender una pista de baile completa. Willie Colón supo reconocer inmediatamente ese talento. Tenía un instinto especial para descubrir grandeza en otros artistas. No era una habilidad académica. Era algo que venía de la calle, de haber escuchado durante años a músicos distintos en el Bronx, y entender cuándo una voz tenía algo irrepetible. Lo que comenzó como una colaboración musical, pronto se convirtió en una alianza creativa profunda. En los estudios de Fania Records, Colón y Lavoe empezaron a grabar disco tras disco, con una intensidad que sorprendía incluso a los músicos veteranos. Aquellas sesiones de grabación no eran tranquilas. Había debates, improvisaciones inesperadas, risas que rompían el silencio del estudio, y momentos de concentración absoluta. A veces una simple improvisación de Lavoe cambiaba por completo el rumbo de una canción. Colón entonces tomaba ese momento espontáneo y lo transformaba en un arreglo poderoso. De esa dinámica nacieron algunos de los discos más influyentes de la salsa. Canciones como Calle Luna, Calle Sol, Juana Peña y Aguanile no solo se convirtieron en éxitos musicales, eran retratos de la vida urbana latina en Nueva York. Historias de barrios, de personajes reales, de luchas diarias y sueños persistentes. Para Colón la salsa nunca fue solo música para bailar, era una forma de narrar la experiencia del inmigrante latino. Cada canción tenía un pedazo de la realidad que él había vivido o presenciado en el Bronx. Durante varios años, la dupla Colón y Lavoe dominó el panorama de la salsa. Grabaron 9 discos juntos que terminaron convirtiéndose en clásicos. Su sonido era más crudo, más urbano y más directo que el de muchas orquestas tradicionales. Pero detrás del éxito también comenzaron a aparecer momentos difíciles. La vida artística intensa, las giras constantes y las presiones de la industria empezaron a afectar a Lavoe. Poco a poco, las drogas comenzaron a ocupar un lugar peligroso en su vida. Colón intentó ayudarlo de muchas maneras. Trataba de mantenerlo enfocado en la música, de llevarlo al estudio, de crear nuevos proyectos que lo mantuvieran motivado. Pero la adicción era un enemigo difícil de vencer. Para Colón fue devastador ver cómo el talento extraordinario de su amigo comenzaba a deteriorarse. No era solo un compañero de trabajo. Era alguien con quien había compartido años de creación, sueños y escenarios. Cuando Héctor Lavoe murió en 1993, la noticia dejó una herida profunda en la historia de la salsa. Para Willie Colón la pérdida fue personal. Había desaparecido un amigo que para él era casi un hermano. Aún así, la historia de Colón no terminó allí.
Su espíritu creativo nunca le permitió quedarse quieto demasiado tiempo. En lugar de detenerse, comenzó a buscar nuevas voces y nuevas historias que pudieran continuar transformando la música latina. Y muy pronto, aparecería otro artista que cambiaría nuevamente el rumbo de la salsa. Un cantante y compositor con una visión narrativa poderosa que traería a la música latina una nueva forma de contar historias. Su nombre era Rubén Blades. La historia de la salsa estaba a punto de entrar en una nueva etapa. Después de años de éxitos junto a Héctor Lavoe, muchos pensaban que Willie Colón ya había alcanzado la cima de su carrera, pero su mente creativa no funcionaba de esa manera. Siempre estaba buscando nuevas ideas, nuevas voces y nuevas historias que pudieran llevar la música latina a otro nivel. A finales de los años 70 apareció una figura que captó inmediatamente su atención. Era un joven cantante y compositor panameño que aún no era una estrella, pero que tenía algo diferente. No solo cantaba bien, tenía una capacidad extraordinaria para contar historias dentro de sus canciones. Ese artista era Rubén Blades. Cuando Colón escuchó por primera vez sus composiciones, entendió que estaba frente a una oportunidad única. Blades traía consigo una visión narrativa mucho más compleja de la música. Sus letras hablaban de personajes, conflictos sociales, desigualdad, política y vida urbana, con una profundidad que pocas veces se había visto en la salsa. Colón comprendió que esa combinación podía cambiar el rumbo del género. En 1977, comenzaron a trabajar juntos en un proyecto que inicialmente, muchos dentro de la industria, no entendían del todo. No buscaban simplemente crear canciones para bailar. Querían construir relatos musicales que reflejaran la vida real de las comunidades latinoamericanas. Ese primer paso fue el álbum Metiendo Mano. El disco marcó una transición importante, mostró que la salsa podía tener contenido narrativo más profundo sin perder su energía rítmica. Sin embargo, lo que realmente cambiaría la historia llegaría poco después. En 1978, Colón y Blades lanzaron un álbum que terminaría convirtiéndose en uno de los discos más influyentes de la música latina. Ese disco se llamaba Siembra. Desde el primer momento, quedó claro que no era un proyecto común. Las canciones estaban construidas como pequeñas historias que reflejaban realidades sociales. El álbum no solo hacía bailar a la gente, también la hacía pensar. Uno de los temas más impactantes fue Pedro Navaja. La canción narraba la historia de un criminal callejero con una estructura casi cinematográfica. Tenía introducción, desarrollo y un final inesperado que sorprendía al oyente. Nunca antes una canción de salsa había contado una historia urbana con ese nivel de detalle. Otro tema, Plástico, criticaba abiertamente la superficialidad social y la obsesión por las apariencias. Mientras tanto, Buscando Guayaba mostraba un lado más poético y nostálgico de la vida urbana. El álbum se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Las ventas fueron enormes en toda América Latina y en las comunidades latinas de Estados Unidos. Pero lo más importante fue el impacto emocional que generó en el público. Muchas personas comenzaron a decir que esas canciones hablaban directamente de sus vidas. De sus barrios, de sus problemas, de sus sueños y frustraciones. Para Colón ese era el verdadero triunfo del proyecto. Siempre había creído que la música debía reflejar la realidad de la gente que la escuchaba. Durante las giras que siguieron al lanzamiento del álbum, el impacto era evidente. En los conciertos, el público no solo bailaba. También cantaba cada palabra con intensidad, como si estuviera relatando su propia historia. En esos momentos Colón entendió que habían logrado algo más grande que un simple éxito musical. Habían creado un puente emocional entre la música y la experiencia cotidiana de millones de personas. Pero incluso las colaboraciones más exitosas pueden enfrentar tensiones. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir diferencias entre Colón y Blades. Las agendas profesionales se volvieron más complejas. Cada uno tenía proyectos propios, nuevas responsabilidades y visiones artísticas que no siempre coincidían. Las discusiones creativas comenzaron a transformarse en conflictos legales.
Lo que alguna vez había sido una alianza musical extraordinaria, terminó debilitándose por desacuerdos contractuales. Para Colón, fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. No solo se estaba terminando una colaboración histórica, también se cerraba la posibilidad de repetir una fórmula que había transformado la salsa. Sin embargo, incluso después de esa ruptura, el impacto de su trabajo conjunto ya era irreversible. Siembra se había convertido en un referente absoluto del género, y su influencia continuaría marcando a generaciones de músicos. Pero la vida de Willie Colón no se limitaba a los escenarios ni a los estudios de grabación. Con el paso de los años, su figura comenzaría a expandirse hacia otros ámbitos. La política, el activismo social y las controversias públicas también entrarían en su historia, mostrando un lado mucho más complejo de la persona detrás del músico. A lo largo de los años, la vida de Willie Colón comenzó a expandirse más allá de los escenarios y los estudios de grabación. Para muchos artistas, la fama representa un destino final, pero para él era solo una herramienta. Creía que el reconocimiento público tenía sentido únicamente si servía para abrir caminos a otros y para defender las realidades de las comunidades que lo habían visto crecer. Con el tiempo, su figura empezó a aparecer en espacios que no siempre estaban relacionados con la música. Participó en iniciativas culturales, colaboró con organizaciones internacionales y apoyó proyectos vinculados con los derechos de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Su nombre también se vinculó a programas de salud comunitaria y a campañas de concientización social, que buscaban ayudar a poblaciones vulnerables. Para quienes lo conocían de cerca, este compromiso no era una estrategia de imagen. Era una extensión natural de la manera en que siempre entendió la música. Desde el principio había visto la salsa como un espejo de la vida real, como una herramienta para contar historias que muchas veces no aparecían en los medios tradicionales. Por eso le parecía lógico que su voz también se escuchara fuera del escenario. Sin embargo, esa misma independencia de pensamiento también generó controversias. Con los años, algunas de sus opiniones políticas comenzaron a provocar debates intensos dentro del público latino. Especialmente cuando expresó apoyo a ciertas figuras políticas en Estados Unidos, entre ellas, Donald Trump. Para muchos seguidores, esa postura resultó sorprendente. Durante décadas, Colón había sido visto como una figura profundamente vinculada a la defensa de la comunidad latina. Las críticas no tardaron en aparecer. Algunos admiradores se sintieron confundidos o decepcionados. Otros defendieron su derecho a expresar sus convicciones personales. El propio Colón explicó en varias ocasiones que sus posiciones respondían a ideas relacionadas con economía local y administración pública, y que no representaban un rechazo a sus raíces, ni a la comunidad que siempre había defendido. Aquella etapa mostró una faceta diferente del artista. Recordó a muchos que las figuras públicas también son seres humanos complejos, capaces de tener múltiples dimensiones, que no siempre encajan perfectamente con la imagen que el público construye de ellas. Mientras tanto, su trayectoria musical seguía creciendo en cifras y reconocimiento. A lo largo de su carrera, participó en más de 40 producciones discográficas, acumuló múltiples discos de oro y platino, y alcanzó cifras de ventas que, según diferentes estimaciones, se sitúan entre 8 y 30 millones de copias en todo el mundo. Pero su impacto no puede medirse solo en números. Willie Colón fue mucho más que un trombonista. Fue compositor, productor, arreglista y director de orquesta. Su capacidad para entender la música de forma integral le permitió colaborar con algunos de los nombres más grandes del género. Entre ellos se encuentran figuras históricas como Celia Cruz e Ismael Miranda. En cada proyecto que lideraba había un elemento constante: la búsqueda de identidad. Para Colón, la salsa debía mantener siempre una conexión directa con las experiencias reales de la gente que la escuchaba. No le interesaba crear música vacía ni repetir fórmulas comerciales sin contenido. Quienes trabajaron con él en el estudio recuerdan su carácter exigente. Podía repetir un arreglo una y otra vez,
hasta que el sonido coincidiera exactamente con lo que imaginaba. No era perfeccionismo superficial. Era una obsesión por respetar la historia que cada canción intentaba contar. A pesar de los cambios en la industria musical, y de las nuevas tendencias que aparecieron con el paso de las décadas, su estilo mantuvo una personalidad clara. Siempre buscó que la música tuviera fuerza narrativa, y que cada instrumento cumpliera un papel dentro de una historia mayor. Incluso en los momentos de mayor reconocimiento público, Colón evitaba las etiquetas. En una ocasión, antes de un concierto importante en América Latina, alguien lo presentó ante el público como el maestro de la salsa. Él respondió con una sonrisa tranquila, y dijo algo que quienes estaban presentes nunca olvidaron. No me llamen maestro, yo solo cuento historias con mi trombón. Esa frase resume la manera en que veía su propia carrera, no como un pedestal, sino como un medio para expresar experiencias humanas. Para él, la música no era solo entretenimiento, era memoria, identidad y conversación cultural. Por eso, incluso cuando surgían polémicas o debates sobre sus opiniones públicas, su obra musical seguía ocupando un lugar central en la historia de la salsa. Sus canciones continuaban sonando en barrios, fiestas, radios y conciertos en todo el mundo. Y mientras el tiempo avanzaba, una idea se hacía cada vez más clara para quienes lo escuchaban. El legado de Willie Colón no se limitaba a los discos ni a los escenarios. Estaba profundamente conectado con las emociones de millones de personas que encontraron en su música una forma de entender su propia historia. Cuando se observa toda la trayectoria de Willie Colón, con cierta distancia, resulta evidente que su historia no pertenece únicamente a la música. Pertenece a una época, a una comunidad, y a una generación, que encontró en la salsa una forma de expresar quién era y de dónde venía. Lo que comenzó como el sueño de un adolescente del Bronx, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más influyentes de la cultura latina moderna. A lo largo de su vida, Colón demostró que la música podía ir mucho más allá del entretenimiento. Cada arreglo que escribía, cada producción que dirigía, y cada colaboración que impulsaba, llevaba consigo una intención clara. Quería que las canciones reflejaran la vida real de la gente que caminaba por las calles de Nueva York y de muchas ciudades de América Latina. Por eso sus obras nunca se limitaron a ser simples melodías para bailar. Temas como Pedro Navaja, El día de mi suerte, o Calle Luna, Calle Sol, se transformaron con el tiempo en relatos que muchos oyentes reconocían como propios. Historias de supervivencia urbana, de sueños difíciles y de orgullo cultural, que resonaban con fuerza en barrios donde la música se mezclaba con la vida cotidiana. El impacto de su trabajo se extendió durante más de 4 décadas. Sus discos viajaron por todo el mundo, y su estilo influyó en generaciones de músicos que crecieron escuchando el sonido poderoso de su trombón. Pero su legado no se explica solo por la cantidad de álbumes ni por las cifras de ventas. La verdadera dimensión de su obra aparece cuando se observa cómo sus canciones continúan viviendo en la memoria colectiva. En fiestas familiares, en conciertos multitudinarios, en radios comunitarias y en pequeñas celebraciones de barrio donde la salsa sigue siendo una forma de identidad cultural. La noticia de su partida el 21 de febrero de 2026 generó una ola de reacciones en distintos lugares del mundo. Desde el Bronx, donde se recuerdan sus primeros pasos musicales, hasta ciudades de América Latina, donde su música forma parte de la vida cotidiana. Miles de personas comenzaron a compartir recuerdos, fragmentos de canciones y momentos que habían marcado sus vidas gracias a su obra. Para su familia, sin embargo, el recuerdo tiene un significado aún más íntimo. Más allá del artista que el público conocía, estaba el hombre que dedicó gran parte de su vida a su hogar. Su esposa Julia Colón fue su compañera durante más de 3 décadas, acompañándolo en cada etapa de su carrera y en los momentos más intensos de su vida artística. En los últimos días de su vida, su familia permaneció a su lado en una habitación de hospital en Nueva York. Fue un momento silencioso, lejos de los escenarios y de los aplausos que habían acompañado su carrera durante tantos años.
Allí estaba el hombre que había movido multitudes con su música, ahora rodeado únicamente por quienes lo habían acompañado en su vida personal. Para muchos artistas, el legado se mide en premios o en cifras de ventas. Pero en el caso de Willie Colón, su verdadera herencia se encuentra en algo mucho más profundo. Está en la emoción que despiertan sus canciones, en la manera en que su música logró contar la historia de millones de personas que encontraron en la salsa una forma de identidad y de orgullo cultural. Hoy su trombón ya no suena en vivo sobre un escenario. Sin embargo, su música sigue viajando por el tiempo. Cada vez que una de sus canciones vuelve a sonar en una radio, en una fiesta o en un concierto, su presencia vuelve a sentirse. Mientras haya alguien cantando una de sus letras, o dejando que su trombón marque el ritmo de la noche, la historia de Willie Colón seguirá viva. Porque al final, como él mismo decía, las discusiones pasan, las opiniones cambian, y el tiempo sigue avanzando, pero las canciones permanecen. Y en esas canciones quedó para siempre la voz de una generación que encontró en la salsa una manera de contar su propia historia.